¿Qué tal? Bienvenidos a nuestras tertulias políticas aquí en Huesca TV. Cuando se acerca el fin de semana, tratamos la actualidad de la ciudad de Huesca a través de sus representantes institucionales. Los viernes nos suele tocar alternar la Diputación Provincial de Huesca con las Cortes de Aragón. En este caso tenemos tertulia provincial y para ello tenemos a dos representantes de esta institución, de las dos formaciones políticas que la conforman, así que vamos a presentarlas y vamos a tratar los asuntos que tenemos previsto tratar hoy. Así que vamos a, como digo, hacer esta presentación. Por el Partido Popular, Celsa Rufas, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Por el Partido Socialista, Gemma Betorz, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, pues en principio teníamos dos asuntos planteados sobre la mesa. Hoy, bueno, en principio parece un día importante porque se abre un nuevo tramo de la autovía de Pamplona, ese tramo entre Sigüés y Tiermas. Bueno, falta algún tramo, pero bueno, parece que ya ese eje de comunicación, pues parece que se va desarrollando y que puede, por decirlo de alguna manera, ver la luz de una forma definitiva. Señora Rufas, nos gustaría que hiciera usted la primera introducción y comentamos el asunto. Muy bien. Bueno, pues la A21, que es una autovía que es cierto que lleva muchos años de actualidad, pero pues hoy más a más porque nada más y nada menos que se inaugura, como muy bien has dicho, uno de los tramos. La A21 es la autovía que une Pamplona con Jaca. Son unos 110 kilómetros, de los cuales 60 pertenecen a la Comunidad Autónoma de Navarra y 50 a la Comunidad Autónoma de Aragón. ¿Por qué digo esto? Porque los tramos de la Comunidad Autónoma de Navarra ya hace 10 años que están acabados y en cambio en los de la Comunidad Autónoma de Aragón, que fundamentalmente transcurre por la provincia de Huesca, pues eso se han ralentizado mucho más. Fundamentalmente todos los retrasos vienen porque recordaréis que en el 2010 se aprobó un decreto por urgencia cuando pues se negaba la crisis económica que existía, de ajuste económico que paralizó, bueno, además de congelar las pensiones y reducir el salario a todos los funcionarios, paralizó muchas de las infraestructuras que había en España y las de la provincia de Huesca se paralizaron todas, ¿no? Entonces, eso ha hecho que pues todos los tramos que están previstos de la A21, A23 y A22, por ejemplo el de Sietamo-Huesca, pues se han retrasado mucho más de lo que a nosotros nos hubiera gustado, de lo que nos hubiera gustado a todos los vecinos de la provincia de Huesca, porque este eje es muy importante, une todo lo que es el Cantábrico con el Mediterráneo y para la provincia de Huesca pues es un gran motor de desarrollo económico, ¿no? Nos une pues como digo, con todo el norte. Hoy estamos de enhorabuena, se inaugura este otro tramo. Sí que es cierto que, bueno, pues a lo mejor habría que haberse un poco más contenido en lo que es la inauguración, pues por lo que digo, ¿no? Primero, por el retraso que lleva durante todos estos años. No en vano, esta obra estaba prevista que se hubiera acabado hace 4 años, lleva un retraso de 4 años y además el presupuesto que había inicialmente, pues claro, este retraso ha supuesto que se ha encarecido un 30%, ¿no? Entonces, digo que esta inauguración tendría que ser un poco más contenida porque es normal que venga el ministro de bueno, lo que antes conocíamos como Fomento, ahora se llama Transportes y Movilidad Sostenible. El señor Puente, pues es normal, ¿no? Siempre hay que reconocer el trabajo hecho, pero en esta ocasión nada más y nada menos que van a estar 2 ministros inaugurando esta infraestructura. Viene también acompañado por Pilar Alegría, que además de ser ministra de Educación, que no tiene nada que ver con las autovías, bueno, pues es la candidata del Partido Socialista a las generales autonómicas, bueno, es recién elegida secretaria general de Aragón y, bueno, me imagino que utiliza esta plataforma pues para darse boato y para darse a conocer también en la provincia de Huesca. Por lo tanto, estamos de enhorabuena.
un tramo más que se suma a esta autovía, pero no hacía falta pues tanto dispendio ni tanta publicidad y por supuesto no hace falta que vengan 2 ministros del Gobierno de España a inaugurar esta infraestructura. Ujú. Señora de Tarso. Sí, bueno, pues coincido en bastantes cosas con lo que dice Celsa. Creo que a todos nos hubiera gustado que tanto la 21 como el resto de autovías que tenemos pues abiertos en tramos se hubieran realizado con más celeridad. Pero bueno, la realidad es que lo ha recordado ella con el 2010, que en todo el periodo de gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, la inversión en las autovías de la provincia de Huesca fue cero. Entonces, bueno, pues es verdad que se han retrasado. Claro, ahora pues dirán, se echan siempre las culpas. No, mire, en los 6 años de gobierno de Pedro Sánchez se han invertido en la provincia de Huesca 700 millones de euros y se han ejecutado 76 kilómetros de carretera, de autovía. ¿Que nos hubiera gustado que fueran más? Por supuesto. ¿Que surgen problemas cuando se ejecutan las autovías? Por supuesto. Ahora comentaba la señora Rufas que el retraso había supuesto un incremento del 30%. Sí y no. Se ha retrasado porque ha habido que hacer modificados del proyecto, realizar un modificado de proyecto. Pues al final todos sabemos, nos gustaría que los proyectos se redactasen en una semana, se licitasen en otra semana y las carreteras se construyeran en una semana. Pero creo que todos somos conscientes que ni la redacción de un proyecto ni un modificado de proyecto se hace en un breve plazo. Dotarlo presupuestariamente pues tampoco se hace en un breve plazo y por supuesto pues ejecutar y construir tampoco. Y además en ese proceso de construcción o ejecución pues es que siempre surgen problemas, gobierne quien gobierne. Modificados de proyectos surgen a todas horas. Los que somos profanos en la materia nos cuestionamos que por qué pasa esto, ¿no? Pero la realidad es que esto sucede gobierne quien gobierne. En este tramo que se apertura hoy ha habido modificados y eso es lo que supone un retraso y un incremento del presupuesto. No es que el retraso solo por sí mismo conlleve este incremento. Y luego, bueno, pues puntualizar que en estos tramos que faltan de esta A21 hay un proyecto aprobado, hay otro que estaba redactado, que es el de Puente la Reina Fago, que ahora está en revisión también, bueno, pues porque se redactó en su momento y luego pues hay que hacer adaptaciones, sobre todo también de la cuestión presupuestaria para que luego pues estas adjudicaciones no queden desiertas y volvamos también a estar perdiendo más tiempo. Y sí que quería decirle, bueno, pues que yo creo que decir que la inauguración se podría haber hecho con menos boato, bueno, pues yo creo que tenemos en el gobierno de la nación a una ministra de Aragón, que si no hubiera sido secretaria general del PSOE, como dice recientemente elegida, pues posiblemente no hubiera pasado nada porque hubiera venido, pero como ahora es secretaria general del Partido Socialista y la candidata dentro de 2 años a las elecciones, pues ahora molesta. Pero hombre, señora Rufas, yo creo que los reyes del boato, de las fotos y de la publicidad y de anunciar cosas que ni se han contratado ni se sabe cuándo se van a contratar, pues son ustedes, el señor Azcón y el señor Claver. Es que mm, esto es innegable. Entonces, Sí, Lo que señora. lo que está claro que la ministra Alegría no hubiera venido si no fuera secretaria sí, del Partido Socialista de Aragón, eso está clarísimo. De todas formas, con 22 ministerios que tiene el Gobierno de España, pues porque 2 vengan a la provincia de Huesca, pues no pasa nada, porque la verdad que hay un exceso de ministros con muchos menos. Creo que Rajoy, que lo has nombrado, tuvo 12 y 13 las 2 veces que gobernó, pues por lo tanto, con la mitad de los ministerios se pueden trabajar. Sí que quería resaltar respecto de lo que ha dicho Gemma, primero que yo no he dicho de qué era la culpa de que estos retrasos, sí que el origen de estos retrasos vienen pues por las decisiones que tomó Rodríguez Zapatero, con el que entonces era José Blanco el ministro de Fomento, que todas las inversiones de la provincia de Huesca, todas
se paralizaron absolutamente todas. Y comentaba también Gemma que Rajoy no hizo autovías en Huesca. Bueno, Rajoy impulsó muchos tramos de las autovías de Huesca, pero como decimos, pues son infraestructuras que llevan muchísimo tiempo de ejecución. Yo ahora recuerdo, en el 2018 se puso en marcha la de Huesca-Siétamo, que todavía todos los años nos dicen que se va a inaugurar, que se va a inaugurar. Yo creo que este año por fin se va a hacer, pero también la han retrasado unos meses su ejecución. Esto ya lo puso en marcha Mariano Rajoy en el 2018, y también me acuerdo de otro tramo también en la A21, que era el que unía eh, Puente la Reina, me parece que era ese tramo, que en el 2019, por cierto, lo inauguró el que entonces era el ministro, el señor Ábalos, que ahora está en los medios de comunicación porque pues en estos años que fue ministro frecuentó nuestra comunidad autónoma, pero en el 2019 vino a inaugurar un tramo que había puesto en marcha el señor Mariano Rajoy. Por lo tanto, quiero decir que no se puede hacer esas afirmaciones porque no son del todo ciertas. Bueno, a la vista está presupuesto escaso y ejecución nula. Y sí que le quiero decir, a ver, citar aquí en esta tertulia al señor Ábalos. Si quiere, nombramos a todos los ministros del gobierno de Aznar que están imputados y algunos condenados. Creo que esas afirmaciones o esas menciones a esos paseos del señor Ábalos por nuestra comunidad autónoma, creo que sobran. Si quiere, ahondamos en el tema. Es la actualidad que está todos los días en los medios de comunicación. La actualidad. Y sea quien sea, estos temas de corrupción hay que erradicarlos. En Pues, eso, por en supuesto. eso estamos de acuerdo. Yo solo lo digo porque que es lo que está en los medios de comunicación. Sí, sí, pero que si quiere podemos sacar todos los asuntos que han estado o están en los medios de comunicación, que yo creo que ahí no voy a bajar, pero si quiere, también tenemos mucha hemeroteca, incluso de algún condenado de aquí de Huesca. Entonces, creo que vamos a retomar el tema de la autovía o el tema del próximo tema, pero yo creo. Bueno, yo, perdona, solo decía que lo vino a inaugurar el señor Ábalos, que además no hace falta hablar del NOR, que todo el mundo lo conoce. Bueno, el tramo de Huesca a Siétamo, recuerdo que vino Íñigo de la Serna a iniciar las obras, que era un ministro del Partido Popular, para nombrarlos todos, y que no se ofenda. También he nombrado a José Blanco como ministro cuando bloquearon todas las obras. Ahora, la casualidad que ese tramo que impulsó Mariano Rajoy, pues lo inauguró el señor Ábalos, y está ahora de actualidad pues por todas sus acciones que hizo como ministro. Las cuestiones de que uno se inauguren, esto pasa en todos los gobiernos, posiblemente, o sea, quiero decir que esto es así cuando las ejecuciones o las actuaciones se prolongan tanto en el tiempo, pues es posible. O sea, yo he estado en el ayuntamiento de alcaldesa, cogí proyectos del anterior alcalde, que era del Partido Popular, los seguimos impulsando durante los 4 años, y ahora que el alcalde es el mismo que hace 4 años, del Partido Popular, es el que ha finalizado estos proyectos. Eso es Que totalmente normal. Y perdona, que la A22, que el tramo de Siétamo-Huesca dicen que se va a inaugurar a final de este año, pues a lo mejor tampoco lo inaugura el señor Puente, lo inaugura un ministro del Partido Popular. Bueno, No pues, se sabe. pues esto no lo sabemos. Yo, desde luego, estaré encantada de que se inaugure, lo inaugure, y es quien lo inaugure, porque desde luego, como digo, en los retrasos coincidimos todos, y yo ese tramo lo sufro especialmente cada día. O sea que estaré encantada. Preferiré, por supuesto, que lo inaugure un ministro socialista, pero si lo inaugura un ministro del Partido Popular, también lo celebraré. Bueno, pues si les parece, vamos, como usted decía, señora Betor, al siguiente asunto, que es el uso turístico del embalse de San Salvador. Ustedes proponen que no solo se haga un plan director de San Salvador únicamente, sino de toda la cuenca del Ésera, y, como decimos siempre, pues nos gustaría que comenzara usted este asunto. Sí.
Bueno, lo primero que quiero decir es que el embalse de San Salvador es un embalse que se construyó recientemente, que dio fin a muchos años de conflicto entre la comunidad regante y las personas que vivimos en la cuenca del río Ésera, y se llegó a consensuar que este embalse se construyera en una zona propia del regadío, para no incrementar pues todos esos daños que durante pues, los episodios anteriores habíamos sufrido en la cuenca. Entonces es un embalse que se construyó, bueno, como todos, para almacenar el agua, en este caso fundamentalmente para el riego. Recientemente la Diputación Provincial anunció que iba a encargar un plan director de usos turísticos de este embalse de San Salvador. Y nosotros lo que hemos manifestado es que, como el recurso turístico a explotar, bueno, a explotar en un buen sentido de la palabra, es el agua, y el agua es un recurso único de toda la cuenca, porque San Salvador se nutre del agua de Barasona, del agua de Eriste, es decir, del agua del río Ésera. Considerábamos que era em, mucho más justo realizar un estudio de los usos turísticos de toda la cuenca y no exclusivo de San Salvador. ¿Y por qué decimos esto? Pues mire, hasta ahora el embalse de San Salvador solo se dedicaba al riego, y el embalse de Barasona se dedica, y el de Eriste, fundamentalmente al riego, pero también a las personas que vivimos cuenca arriba. Nos ha permitido un desarrollo turístico muy importante, que permite mantener empresas, mantener familias, que son pequeñas empresas que dan puestos de trabajo, que generan, ¿no?, pues, un motor para luchar contra la despoblación. En los años de sequía ya tenemos rencillas entre los regantes y los empresarios turísticos, porque en los años en los que no hay una gran cantidad de agua, la campaña turística, vamos a llamarla así, en Barasona y en Eriste se acaba en junio, o sea, dura mayo y junio. En los años buenos se alarga pues posiblemente todo el mes de julio. Normalmente el mes de agosto turísticamente para el embalse ya no existe, porque ese agua se ha demandado para regar. Todos asumimos que la prioridad es el regadío, y ese agua desaparece, pero siempre hay esas rencillas. ¿Qué pasa? Que ahora el que se pueda utilizar turísticamente, o que ese plan director se haga únicamente de San Salvador, la parte de aguas arriba lo ha visto como una posible amenaza. Y no solo el Partido Socialista, y como me decía ayer su compañero, porque yo me he montado un documental o una trilogía, no. El Consejo Comarcal de la Ribagorza, que hay 25 consejeros, 7 consejeros del Partido Popular, 7 consejeros del Partido Aragonés y 11 consejeros del Partido Socialista, por unanimidad se le solicitó a la Diputación Provincial que el plan director lo haga de toda la cuenca y no únicamente de San Salvador, que no estamos diciendo que no haya usos turísticos en San Salvador. Simplemente decimos que esos usos turísticos sean justos y equilibrados con los usos turísticos que ya existen aguas arriba, ¿no? Y bueno, es un poco el motivo por el que ayer en el Pleno presentamos esa moción, en la que solicitábamos un plan único de toda la cuenca. Bueno, el Partido Popular, yo creo que, como hizo esto, o sea, asumió esta propuesta que hacía la comunidad de regantes, en nuestra opinión, sin evaluar las posibles consecuencias que esto podía tener en la zona de arriba. De alguna manera, pues anteayer improvisó una visita a Barasona, donde eh, hacían como, bueno, una media reculada, ¿no? Como diríamos, mantenemos o sea, el plan director únicamente de San Salvador, pero bueno, si nos lo piden, haremos también un plan director del resto de embalses. Pero es que de verdad que no era el objetivo, que no queremos planes directores de todos los embalses. Lo que queremos es una gestión única, justa y equilibrada del agua de la cuenca del Ésera. Pero lamentablemente, pues ayer no les convencimos de que esto era mejor. Señora Rufas. Bueno, yo
Sinceramente no sé dónde está el problema. Por supuesto, la gestión única ya la hace el Ministerio de Transición Ecológica a través de Confederación Hidrográfica del Ebro. La Diputación Provincial, por supuesto, ni tiene competencias sobre el agua, ni siquiera las queremos tener, ni nos vamos a meter, porque bueno, pues es un tema muy complicado y en confederaciones donde tienen los datos y los que tienen que marcar pues, los niveles de agua que tiene que haber en cada uno de los embalses. Todo esto surge porque la la Comunidad General de Regantes de Canal de Aragón y Cataluña se puso en contacto con la Diputación Provincial precisamente para poder desarrollar económicamente otra zona de la provincia de Huesca. Y la verdad que nos pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos todos de acuerdo de que hay que regular el agua, hay que almacenar el agua, porque es fundamental cultivar alimentos y de hecho nuestra provincia vive del sector agrícola y ganadero fundamentalmente y de la agroindustria, y es importantísimo que haya agua, sobre todo también pues, para poder amortizar esas grandes inversiones que están haciendo agricultores y ganaderos. Qué bien que el agua almacenada, los pocos embalses que tenemos en uso, que también tenemos embalses como la balsa de Almudévar, que precisamente pues se va a retrasar 3 años en ponerse en uso por una mala gestión del Ministerio de, de Transición Ecológica. Pues eso, qué bien que además de poder almacenar el agua, los embalses sirven también pues para poder desarrollar actividades turísticas, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos hizo esta propuesta de que tanto dentro como fuera del agua, en lo que es las inmediaciones de este embalse de San Salvador, pues que se haga un estudio de qué actividades se pueden hacer. Hay que pensar que esta zona, que es la del Cinca Medio y Bajo Cinca, pues la verdad que aquí hay muy pocas actividades turísticas, no tanto como en las zonas de montaña, que sí que hay pues mucho deporte de aventura de todos los tipos. Y bueno, creímos que era una forma de desarrollo económico de otra parte de la provincia y lo vimos bien. Ahora se planteó, dice, ha dicho Gemma la palabra rencillas, concretamente me la he apuntado, dice, es que se están creando rencillas, ¿no? Sí, nosotros no queríamos crear rencillas, sí, precisamente yo creo que los que estáis creando rencillas sois vosotros. Era tan fácil como decir, pues las personas o las empresas que tienen actividades turísticas en el Barasona, decir a la Diputación, es que no nos habían dicho nada. De hecho, los que están gestionando el embalse de San Salvador también llamaron a la puerta de la Diputación cuando gobernaba el Partido Socialista y en ese momento nadie les abrió la puerta. Nosotros todas las propuestas que vienen las estudiamos y vemos si son de interés general, y esta consideramos que era de interés general. Que otros embalses también consideran que hay que hacer un plan director, es que a lo mejor lo tendrían que haber hecho antes ese plan director a quien le correspondiese, ¿no? Pues perfecto, pues haremos un plan director de todos los embalses de Eriste, del de Joaquín Costa y de San Salvador, que son los 3 embalses que se abastecen del río Ésera. Y bueno, el objetivo es ese. Nosotros, como digo, no vamos a intervenir absolutamente para nada en el uso de las aguas, simplemente vamos a colaborar en hacer ese plan director para saber hacia dónde vamos, porque a nosotros nos gusta planificar, ver una situación, hacia dónde queremos ir y en este caso pues es un plan director de usos turísticos. Por eso que no sé dónde está el problema, Gemma. Bueno, pues claro, es que de verdad el tema del agua, con perdón, los del sur, lo veis desde una manera muy diferente a como lo vemos los que hemos sufrido y soportado todas estas infraestructuras hidráulicas que bien poco beneficio nos han generado. Entonces, el problema, de verdad, Celsa, no lo generamos nosotros. Es que cuando sale la noticia, a nosotros nos llaman. ¿Qué vais a hacer con esto? ¿Cómo puede ser? Porque
Las rencillas no es una palabra tampoco que sea propiedad del Partido Socialista o propiedad de esta diputada. No, es que esto te lo dice la gente por la calle, porque las rencillas aguas arriba las vivimos mucho, porque cuando hay poca, surgen las rencillas por el agua. Y como el uso que se puede hacer aguas arriba es mucho más escaso y es el turístico y no es el prioritario, pues cuando alguien se tiene que quedar sin negocio, no es el regadío, es el turismo. Y eso genera rencillas y esto lo que ha generado es un poco que se reaviven esas amenazas de ahora vamos a tener que luchar, además de con el riego, con el uso turístico que se haga en el embalse de San Salvador. Y esa es la cuestión a nosotros, que la Diputación apueste por fomentar el turismo en una zona donde no la hay, nos parece perfecto, porque además es una zona que podría tener su potencial, pero lo que sí que ha generado este malestar y este, digamos, revuelo es la vinculación de ese turismo con el agua de San Salvador. A lo mejor habría que preguntarse por qué cuando la comunidad de regantes presentaba este proyecto en la Diputación no se les atendía. Se les ha dicho que se ha estudiado. Pues yo creo que se ha estudiado poco, que han venido con una propuesta que a priori, si no se evalúa en su conjunto, puede parecer muy interesante, ¿por qué no? Pero si no se hace esa reflexión y esa evaluación, como les decía ayer en el Pleno, sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede tener, aunque luego la Diputación no vaya a gestionar los usos ni el plan. Claro, a lo mejor la Diputación lo primero que tendría que haber hecho, en mi opinión, es hablar con Confederación, que según ponían en la moción que presentaron ayer por urgencia, en la que le solicitaban a la Confederación la colaboración para el desarrollo de este plan y los posteriores usos, pues claro, yo no sé si ha habido ya esa coordinación, pero igual hubiera sido lo mejor hacer ese paso primero, ¿no? Y luego sí que quiero decir que cuando dices que se han hecho muchas inversiones, la propiedad privada ha hecho muchas inversiones y el Estado está haciendo unas inversiones como nunca en la expansión y la mejora del regadío. Es que en los últimos años, lo sumé precisamente el otro día, eran más de 300 millones de euros en diferentes proyectos y tramos de mejora del regadío en nuestra provincia, lo cual es, eh, es buenísimo, primero porque el agua es un bien escaso y estas mejoras pues sirven para rentabilizar ese agua, ¿no? Minimizar pérdidas y que se consigan mejores resultados con menos agua y por tanto redundan en el beneficio de todos, también en los de cuencas arriba, porque si se minimiza el consumo de agua abajo, arriba conseguiremos algún día tener esas láminas permanentes de agua que solicitamos para que el sector turístico de las zonas de aguas arriba tengan una seguridad y una estabilidad para poderse también proyectar mejor hacia el futuro. Muy bien, pues tenemos 2 minutos para una última intervención. Muy bien, 2 minutos. Es cierto que se están haciendo muchas inversiones en regadíos en la provincia de Huesca gracias a fondos europeos. Bienvenidos sean y sobre todo gracias al esfuerzo de los agricultores, que son los que ahora en muchas de las obras se les están subvencionando, pero hay otras muchas que las van a tener que pagar durante 50 años, que eso no hay que olvidarlo. Decir también a Gema que dice, no, es que nos han llamado al Partido Socialista que tenían este problema. Yo creo que realmente que nos conocemos es el Partido Socialista el que ha llamado a las puertas de estas empresas y han querido poner un conflicto donde verdaderamente no lo hay. Hay que verlo como una oportunidad de desarrollo de otra parte de la provincia y yo creo que no hay que generar crispación. em, Habrá usos turísticos pues en diferentes, bueno, es que ya hay usos turísticos en diferentes embalses y en diferentes zonas de la provincia y la persona que quiera ir a hacer este deporte o este uso turístico, pues elegirá el que más le apetezca, independientemente de que se haya hecho plan director o no, ¿no? Ahí está la iniciativa privada y verá dónde le interesa más poner su actividad y a los ciudadanos pues dónde la quieren desarrollar. Gracias a Dios pues estamos en un país que todavía se puede elegir.
Y también quiero recalcar una cosa, estamos hablando de usos turísticos y estamos hablando de desarrollo económico y de generación de empleo. En ningún momento hemos hablado del agua. Yo sé que al Bien. Partido Socialista le gusta mucho hablar de agua porque con eso se puede hacer, se ha hecho, se hace y seguirán haciendo demagogia. Bueno, No, discúlpenme, tenemos que terminar. Replicaremos o hablaremos de este asunto también en próximos programas seguramente. Yo les agradezco su amabilidad y su paciencia. Señora Bettor, muchas gracias. muchas gracias. Señora Rufas, muchas gracias. Y nosotros, como digo, nos tenemos que marchar, no tenemos tiempo de más, así que volveremos próximamente con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.